Cuando alguien te ataca, ya sea con palabras, con gestos o con una actitud que busca herirte, lo primero que sientes es ese golpe invisible en el pecho, una mezcla de sorpresa, rabia, confusión o incluso decepción. Es una reacción humana. Pero lo que determina tu poder no es lo que sientes en ese primer impacto, sino lo que decides hacer después. La mayoría de las personas responde impulsivamente en C. Defienden, atacan de vuelta, levantan la voz, o dejan que la emoción los empuje a actuar sin pensar. Y eso es exactamente lo que el agresor quiere: arrastrarte a su terreno, obligarte a jugar a su juego, convertirte en su reflejo. Pero los estoicos descubrían algo completamente distinto. La fuerza real no se demuestra reaccionando, sino eligiendo. En este video vas a aprender el enfoque estoico para neutralizar ataques sin perder tu centro, sin desgastarte, sin mostrar debilidad y sin caer en provocaciones que solo te roban energía. Un enfoque que no depende de intimidación ni de venganza, sino de autocontrol, claridad y una presencia mental tan firme que desconcierta a cualquiera. Porque el verdadero poder no es dominar a los demás, es dominar lo que ocurre dentro de ti cuando ellos intentan desestabilizarte. Hay un truco psicológico que los estoicos usaban y que muy poca gente practica hoy, capaz de romper un ataque en segundos, de convertir un conflicto en claridad y de devolverte el control completo de la situación, sin levantar la voz. Un truco simple, pero profundamente transformador. Si alguna vez te han insultado, provocado, ignorado, humillado o intentado manipular, quédate aquí. Lo que estás a punto de aprender puede cambiar la forma en la que respondes a cualquier forma de agresión por el resto de tu vida. 1. Comprende que el ataque habla más del otro que de ti. Lo primero que un estoico hacía ante un ataque no era defenderse, ni justificar nada, ni demostrar fuerza. Era entender el origen del ataque. Porque cuando alguien te agrede, rara vez tiene que ver contigo. Casi siempre está revelando algo que lleva cargando por dentro. Su frustración, su inseguridad, su necesidad de control, su herida, su sensación de inferioridad, o incluso su incapacidad para gestionar su propio caos interno. Epicteto decía que nadie te hace daño sin antes hacerse daño a sí mismo. Y eso es mucho más que una frase. Bonitan es una herramienta psicológica que te permite recuperar distancia emocional. Te recuerda que si alguien te insulta, no está describiéndote a ti. Está describiendo su estado interno. Si alguien te menosprecia, no está hablando de tu valor, sino de sus propias limitaciones. Si alguien te ataca, es porque algo, dentro de él, está en guerra. Cuando entiendes esto profundamente, algo cambia dentro de ti. El ataque deja de sentirse personal. Y cuando no te lo tomas como algo personal, recuperas el control porque dejas de reaccionar desde el instinto, desde el orgullo o desde el ego. En lugar de eso, observas, analizas, respiras y respondes desde un lugar completamente distinto al que el agresor esperaba. Quien te ataca generalmente busca una cosa: en provocarte, hacerte perder la calma, ver si puede sacarte de tu centro. Porque si logran mover tus emociones, sienten que tienen el poder. Pero cuando tú entiendes que su ataque no es una definición de ti, sino un reflejo de ellos, automáticamente rompes su estrategia. Dejas de jugar su juego. Los estoicos hablaban de algo esencial. Lo que nos hiere es nuestra interpretación, no el hecho en sí. La mayoría de personas se hunde porque asume que el ataque es una verdad. Pero tú no tienes por qué convertir la opinión alterada de alguien en tu identidad. Puedes escuchar sin absorber. Puedes mirar sin reaccionar. Puedes evaluar sin involucrarte emocionalmente. Imagina por un momento la libertad que da esto. Alguien te critica con rabia y tú
en vez de encenderte por dentro. Piensas esto no tiene nada que ver conmigo. Es su mundo interno desbordándose. Esa sola distancia mental te permite responder con claridad, o incluso decidir no responder, que muchas veces es la opción más poderosa. No porque te rindas, sino porque entiendes que no estás frente a un rival, sino frente a un alma desordenada. Cuando comprendes profundamente que un ataque es un espejo del otro, y no un juicio real sobre ti, tu seguridad deja de depender de la aprobación externa. Y en ese momento, sin levantar un dedo, sin discutir, sin gritar, sin rebajarte, te vuelves inatacable. Porque no pueden controlar lo que no reaccionas. No pueden manipular lo que te da igual. No pueden desestabilizar a alguien que se entiende a sí mismo. Ese es el primer paso del truco psicológico estoico: no tomarte el ataque como una verdad. No convertirlo en tu identidad. No asumirlo como una amenaza. Solo verlo como lo que realmente es. En una señal del caos del otro, no del tuyo. Y cuando ves eso, recuperas automáticamente el poder que intentaron quitarte. 2. Domina tu primera reacción. El verdadero poder está en el primer segundo. Cuando alguien te ataca, el verdadero campo de batalla no está en lo que dice la otra persona, sino en lo que ocurre dentro de ti en el primer segundo. Ese instante microscópico donde tu cuerpo quiere responder impulsivamente y tu mente quiere defenderse, justificarte, demostrar que no eres débil. Ese momento es donde casi todo el mundo pierde, porque la reacción automática, el tono elevado, la mirada desafiante, el gesto brusco, entrega tu poder antes de que puedas pensar. Los estoicos entendían algo que hoy la psicología moderna confirma: tu primera reacción viene del cuerpo, no de la reflexión. Es biología pura, es el instinto de supervivencia, queriendo proteger el ego. Es el sistema nervioso, interpretando cualquier ataque verbal como una amenaza real. Por eso tu corazón late más rápido, tu respiración se corta, tus músculos se tensan. No es debilidad, es tu biología respondiendo. Pero aquí viene la clave absoluta del estoicismo: aunque no puedas controlar el primer impulso, sí puedes controlar lo que haces después de sentirlo. Ese mínimo espacio, ese suspiro mental entre sentir algo y actuar, es la diferencia entre mostrar poder o regalarlo, entre imponer respeto o perderlo, entre responder con autoridad o reaccionar como alguien que se siente inferior. Marco Aurelio lo explicaba así: a la mente necesita tiempo para elegir su respuesta. Y ese tiempo no es de minutos, es menos de un segundo. Pero si lo tomas, si aprendes a darle a tu mente ese respiro interno antes de actuar, tu estabilidad se vuelve impenetrable. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Alguien te dice algo hiriente, injusto u provocador. Tu primer impulso es contestar fuerte, pero en lugar de explotar, respiras lentamente por la nariz, sin mover la expresión de tu rostro. Duras un par de segundos, observando la emoción dentro de ti, sin permitirle gobernarte. No bajas la mirada, no te justificas, no te apresuras. Simplemente contienes. Ese espacio que creas desconcierta al agresor, porque esperaba una reacción inmediata, emocional, predecible. Esperaba que jugara su juego. Esperaba verte alterado. Pero lo único que recibe es calma. Una calma que no puede controlar. Esa calma desconcierta. Esa calma intimida. Esa calma protege. Esa calma te da tiempo para pensar con claridad. Y algo más. La calma no solo te protege del otro, sino también de ti mismo. Porque muchas veces el daño más grande no viene del ataque ajeno, sino de nuestras propias reacciones impulsivas. Lo que decimos con rabia, lo que hacemos desde el orgullo, lo que decidimos bajo la tormenta emocional. De ahí la fuerza del entrenamiento estoico: aprender a retrasar tu reacción para que no nazca del instinto, sino de la razón. Cuando logras dominar ese primer segundo, descubres algo: el ataque del otro pierde intensidad.
Tu mente deja de sentirse amenazada. La situación deja de ser un combate. Y tú recuperas control total. Las personas fuertes no son las que gritan más fuerte, ni las que responden más rápido. Son las que pueden sentir un impulso y no convertirse en elán. Son las que pueden recibir un ataque y no entregarle el timón de sus emociones al otro. Ese es el verdadero truco psicológico estoico. Antes de reaccionar, respira. Antes de contestar, piensa. Antes de moverte, observa. Ese momento es tu fortaleza invisible. Ese momento es lo que te hace imperturbable. 3. No tomes el ataque como algo personal. El 90% de lo que la gente hace no tiene que ver contigo. Cuando alguien te ataca, lo primero que tu mente hace, casi automática o menchi, es interpretarlo como algo personal, como si sus palabras fueran un juicio directo sobre tu valor, tu carácter o tu dignidad. Pero en realidad, la mayoría de los ataques no hablan de ti, sino de la persona que los emite, de su frustración acumulada, de sus inseguridades no resueltas, de la carga emocional que no sabe manejar. Mucha gente no busca dañarte por quien eres, sino porque no saben qué hacer con lo que sienten dentro de sí mismos. Los estoicos eran maestros en esta perspectiva. Ellos sabían que las reacciones de los demás están moldeadas por su educación, sus experiencias, sus heridas, sus prejuicios, sus miedos y sus deseos, no por tu existencia. Así que cuando alguien te agrede, generalmente no estás viendo tu reflejo, sino el reflejo de sus conflictos internos. Estás viendo el resultado de noches sin dormir, de problemas familiares, de carencias emocionales, de frustración personal, de expectativas rotas. Te están arrojando una emoción que no pertenece a tu vida, pero que buscan descargar en ti porque estás lo suficientemente cerca como para recibirla. Cuando entiendes esto, cuando lo interiorizas de verdad, el ataque pierde fuerza, porque ya no lo ves como un golpe contra tu identidad, sino como una reacción humana surgida del dolor o la confusión del otro. Y esa perspectiva te da una libertad inmensa, la libertad de no reaccionar desde el ego, la libertad de no caer en el juego, la libertad de mantenerte firme sin sentirte insultado por algo que no es tuyo. Imagina que alguien te grita, te acusa o intenta humillarte. La reacción típica es pensar, ¿por qué me habla así? ¿Qué hice para merecer esto? Y eso activa un mecanismo defensivo que te pone a la ofensiva. Pero el enfoque estoico te invita a hacer una pregunta distinta. ¿Qué le pasa a esta persona para actuar así? Y esa pregunta cambia por completo el equilibrio del poder, porque te coloca en la posición del observador, no del afectado. Te permite mirar la escena desde arriba, con una calma que desarma cualquier hostilidad. Marco Aurelio describía este fenómeno con precisión. El mal que el otro hace no te toca, a menos que tú se lo permitas. Lo que estaba diciendo es que el ataque no se convierte en daño hasta que tú lo aceptas como algo personal, hasta que le das significado, hasta que permites que sus palabras entren en tu identidad. Pero si ves el ataque como una expresión del caos interno del otro, de su falta de control, entonces no hay nada que absorber. No hay nada que te pertenezca. No hay nada que deba modificar tu estado emocional. Esto no significa volverte insensible, ni frío. Significa volverte consciente. Significa diferenciar entre lo real y lo que simplemente vibra dentro del otro. Cuando una persona está alterada, es como un vaso lleno hasta el borde. Cualquier movimiento lo hace derramarse. Y tú estás recibiendo ese derrame no porque seas culpable, sino porque estabas cerca. Por eso la gente emocionalmente inestable atacan, porque no sabe otro modo de gestionar su derrame interno. Cuando no te lo tomas personal, desaparece la necesidad de defenderte. Y cuando no sientes que tienes que defenderte, recuperas control total. Ya no actúas desde el orgullo, sino desde la claridad. No respondes para ganar, sino para mantener tu centro. No te rebajas al nivel emocional del otro,
sino que lo observas desde una posición más alta, como quien ve las olas, chocar sin necesidad de lanzarse al agua. Y lo más poderoso es que esta actitud desconcierta al agresor porque esperaba que tú reaccionaras justo como él. Esperaba que te doliera. Esperaba arrastrarte a su tormenta. Pero cuando tú ves su ataque como un reflejo de su propia inestabilidad, te conviertes en un muro imposible de mover, no porque seas duro, sino porque no te lo tomas como algo destinado a ti. Y eso rompe su estrategia emocional, hace que sus palabras pierdan impacto, hace que la confrontación se disuelva. Lo que antes parecía un ataque se convierte en un síntoma. Lo que antes parecía una amenaza se convierte en un mensaje sobre su propio estado mental. Y tú, en lugar de ser la víctima, te conviertes en el observador imperturbable. Esa es la esencia del poder estoico, a no permitir que la emoción ajena dicte tu comportamiento. 4. Controla tu primera reacción. Ahí es donde el enemigo te derrota. La primera reacción es el lugar donde un ataque tiene más poder. No es lo que te dicen, sino lo que tu mente hace en ese microsegundo después. Ese instante diminuto, casi imperceptible, donde tu cuerpo se tensa, tu respiración se acelera y tu ego empieza a gritar dentro de tu cabeza. Ahí es donde la mayoría pierde. Ahí es donde la gente entrega su poder sin darse cuenta, porque reaccionar sin pensar es permitir que la emoción del otro se convierta en tu emoción. Es dejar que su caos determine tus movimientos, como si su impulso fuera más fuerte que tu voluntad. Los estoicos consideraban ese primer segundo la verdadera frontera entre el sabio y el impulsivo, no porque puedas controlar el ataque, sino porque puedes regular la interpretación inicial. Ese espacio mínimo entre estímulo y respuesta es tu campo de batalla, y si lo pierdes, todo lo que viene después será cuesta abajo. Por eso lo más importante no es aprender a responder, sino aprender a pausar, a crear un silencio interno, justo en el momento en que tu mente quiere explotar, a interrumpir el reflejo automático, para sustituirlo por una elección consciente. Cuando alguien te ataca, tu ego quiere reaccionar de inmediato, a defenderte, justificarte, devolver el golpe, demostrar que no eres débil. Esa necesidad impulsiva de reaccionar es exactamente lo que te hace vulnerable, porque mientras tú actúas desde la emoción, el otro actúa desde la intención. Ellos ya ven lo que te genera. Tú estás tratando de procesarlo mientras te hieren. En esa diferencia de velocidad es donde se pierde el control. Por eso el estoicismo propone un mecanismo simple en apariencia, pero profundo, en efecto, en respirar antes de responder. No como gesto espiritual, sino como estrategia psicológica. Al respirar, cortas la cadena automática de reacción. Rompes la conexión entre el ataque y tu impulso. Interrumpes el acceso directo que el agresor intenta tener a tu interior. Esa respiración no es pasividad, es dominio. Es una declaración silenciosa que dice: tú no controlas mi sangre. Tú no decides mi estado. Tú no diriges mi mente. Cuando logras contener tu primera reacción, el otro queda desarmado. Esperaban que saltaras, que te defendieras, que te quebraras emocionalmente. Esperaban verte alterado. Y cuando no lo consiguen, su estrategia pierde sentido. Quien te ataca necesita que entres en el juego para ganar. Si no juegas, se queda golpeando el vacío. Su ataque pierde dirección y se convierte en ruido. Un ruido al que tú no tienes por qué pertenecer. Controlar ese primer instante no es fácil. Tu cuerpo quiere protegerse. Tu mente quiere actuar. Tu ego quiere demostrar fuerza. Pero la verdadera fuerza no es la reacción inmediata. Es la capacidad de sostenerte por encima de ese impulso. El sabio no es aquel que nunca siente ira o miedo, sino el que decide no obedecerlos, porque sabe que la primera reacción del ser humano suele ser la más torpe, la más ciega
y la más costosa. Piensa en todas las veces en que respondes rápido. Y después te arrepientes. La palabra de más, el gesto que aleja a alguien, el comentario hiriente que no refleja quién eres, la respuesta que alimenta el conflicto en vez de disolverlo. Todo eso nace de dejar que la primera reacción gobierne. Pero cuando dominas ese momento inicial, ganas libertad. Libertad de pensar antes de actuar. Libertad de elegir la mejor respuesta en vez de la más visceral. Libertad de mantener tu dignidad mientras el otro pierde la suya. El ataque puede seguir, pero tú ya no estás dentro del volcán emocional. Tú lo miras desde afuera. Tú eliges cuándo hablar, cómo hablar y si vale la pena hablar. Ese control es lo que convierte un ataque en una oportunidad para demostrar autocontrol. Y esa calma estratégica es la que transforma al agresor en alguien pequeño y te eleva a ti como la figura más fuerte de la escena. Dominar tu primera reacción es romper la herramienta más eficaz del agresor. Es impedirle entrar en tu sistema emocional. Es demostrar que tu mente no se alquila a la ira de nadie. Ese es el verdadero poder. El poder de mantenerte dueño de tu interior. 5. Recuérdate que nadie puede dañarte sin tu permiso. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es entender que el verdadero daño no proviene de lo que otros hacen o dicen, sino de cómo tú interpretas esos actos. Marco Aurelio lo decía con absoluta claridad. Si estás lastimado, es porque tú lo has decidido. En esta frase no romantiza el dolor, ni minimiza los ataques. Lo que hace es recordarte que la interpretación es tu territorio, y dentro de él, nadie entra a menos que tú lo permitas. Cuando alguien te ataca, ya sea con palabras hirientes, críticas injustas, sarcasmo o provocaciones directas, el agresor está intentando sacarte de tu centro para colocarte en el terreno emocional donde él tiene ventaja. Pero el estoico sabe que el primer muro de defensa no es la fuerza, ni la réplica, ni la venganza. Es la soberanía emocional. Tu poder reside en esto. Nadie puede decidir cómo te sientes. Nadie puede obligarte a sufrir internamente. Nadie puede arrebatarte tu estabilidad sin que tú abras la puerta. Imagínalo así. A las palabras de otros son flechas que solo hieren si tú decides recibirlas. Si no las recoges, simplemente caen al suelo. Cuando entiendes esto profundamente, dejas de reaccionar a los ataques y comienzas a elegir tus respuestas. El estoicismo no te pide que te vuelvas indiferente o insensible, sino que desarrolles una fortaleza interna tan sólida que el mundo exterior pierda su capacidad de perturbarte. Y esa fortaleza no se construye evadiendo conflictos, sino comprendiendo que la verdadera batalla siempre ha sido interna. Cuando alguien te ataque de nuevo, recuerda, tú decides si permites que sus palabras entren en tu mente o si las dejas pasar como humo que se desvanece. Ese control, aunque pequeño en apariencia, cambia por completo la dinámica de poder. El atacante pierde fuerza, tú la recuperas, porque al final, lo único que te pertenece completamente son tus pensamientos. Y si proteges ese espacio, nadie podrá dañarte verdaderamente. 6. Utiliza el silencio como tu arma más poderosa. Cuando alguien te ataca, espera una cosa por encima de todas en tu reacción. Quiere que te alteres, que respondas impulsivamente, que te defiendas, que grites, que entres en su juego emocional. Por eso, en el estoicismo, el silencio no es pasividad, es estrategia. Es la herramienta que rompe el ciclo de agresión y te coloca inmediatamente en una posición de control. El silencio desconcierta a quien ataca. ¿Por qué? Porque destruye el combustible psicológico que alimenta el conflicto. La otra persona lanza la chispa,
esperando que tú pongas la gasolina. Cuando no lo haces, el fuego simplemente no se enciende. Los estoicos sabían que nada desarma más a un agresor que la ausencia de reacción. El silencio no es cobardía, es una demostración de dominio interior. Es decir, mi paz es mía, y no voy a sacrificarla por tu caos. Pero usar el silencio como herramienta requiere madurez. No se trata de quedarte callado mientras por dentro te ardes. Se trata de cultivar un espacio interior donde puedes observar el ataque sin absorberlo. En ese silencio tienes la oportunidad de analizar. En esa pausa, en ese instante de quietud, recuperas tu poder. No reaccionas en respondes desde la claridad, o simplemente decides no responder en absoluto. Y ambas opciones son válidas cuando vienen desde la conciencia. El silencio también transmite un mensaje que las palabras nunca podrían expresar. No estoy en tu nivel de conflicto, porque cuando alguien busca guerra y tú eliges la calma, automáticamente colocas un límite psicológico. La otra persona comprende, aunque no lo diga, que tu fuerza no es ruidosa, sino profunda. Además, el silencio te permite evitar comprometerte con palabras impulsivas que puedan empeorar la situación o darte un arrepentimiento posterior. Más de una vez, una frase dicha en el calor del momento puede convertirse en una herida permanente. El silencio te protege de ese riesgo. Los estoicos afirmaban que la persona verdaderamente fuerte no es la que vence con gritos, sino la que domina su propia lengua. Tu silencio es tu armadura, impenetrable, elegante, contundente. Y lo mejor de todo es que, paradójicamente, tu silencio habla. Dice quién eres, cuánto te controlas y qué valoras. Los débiles reaccionan, los sabios eligen. Por eso, cuando te ataquen de nuevo, recuerda esto. Tu silencio no es vacío, es poder concentrado. Quien te ataque, lo sentirá, y tú te mantendrás firme, entero y dueño de ti mismo. 7. Agradece internamente el ataque. Úsalo como entrenamiento. Esta idea puede sonar extraña al principio, incluso incómoda. ¿Cómo vas a agradecer un ataque? ¿Cómo vas a sentir gratitud hacia alguien que intenta herirte, humillarte o desestabilizarte? Pero aquí es donde el estoicismo demuestra su verdadera fuerza ante todo lo que ocurre. Incluso lo desagradable puede convertirse en tu maestro. Cuando alguien te ataca, te da una oportunidad invaluable para entrenar tu carácter. Es fácil ser sabio cuando nadie te molesta. Es fácil ser paciente cuando todo fluye. Es fácil mantener la calma cuando nadie te provoca. Pero la verdadera fortaleza se revela únicamente en la adversidad. Por eso los estoicos veían en cada ataque un campo de entrenamiento emocional. Si alguien te critica injustamente, ahí tienes un momento perfecto para practicar la ecuanimidad. Si alguien te provoca, puedes ejercitar el autocontrol. Si alguien te menosprecia, puedes reforzar tu autovaloración. Si alguien busca hacerte daño, puedes practicar el desapego y la claridad. Cada ataque es, en el fondo, una oportunidad de oro para pulir las partes más débiles de tu carácter. El ataque revela dónde aún te falta trabajo interior. Si te alteras, si te enfadas, si te afecta demasiado. El estoicismo no te juzga, pero sí te muestra claramente que debes fortalecer. Imagina que estás entrenando para ser mentalmente invencible. ¿Qué mejor gimnasio que las situaciones reales donde alguien intenta romper tu calma? El estoico, en lugar de sentir rencor, siente gratitud, porque entiende que ese momento, aunque desagradable, es un ejercicio que fortalece su mente. Séneca decía algo así: a ningún mar en calma hizo experto a un marinero. De la misma forma, ningún día sin desafíos formará un espíritu inquebrantable. Cuando alguien te ataque, piensa en gracias por mostrarme que aún tengo trabajo que hacer, y gracias porque este momento me hará más fuerte,
No tienes que agradecerlo. En voz alta. No necesitas sonreír irónicamente, ni demostrar nada. Solo basta con una pequeña reflexión interna que transforme el significado del ataque. Lo que antes te hería, ahora se convierte en combustible para crecer. Cuando cambias la interpretación, cambias la experiencia. Lo que antes era un golpe emocional, ahora es un ejercicio. Lo que antes era un obstáculo, ahora es un maestro. Lo que antes te hacía retroceder, ahora te impulsa a apreciar internamente. El ataque no te hace sumiso, te hace invencible, porque te libera de la sensación de ser víctima. Ya no sientes que algo te ocurre a ti, sino que algo te entrena a ti. Así, cada ataque, cada crítica, cada provocación, se transforma en un ladrillo más en la construcción de tu fortaleza emocional. 8. No respondas desde la emoción. Responde desde la estrategia cuando alguien te ataca. Lo que esa persona busca, en la mayoría de los casos, no es simplemente dañar tu reputación o tu tranquilidad. Lo que busca es algo más básico, una reacción emocional. Quiere verte perder el control, quiere sacarte del centro, quiere que entres en su juego. Por eso, la reacción más poderosa no es contraatacar, es no caer en la trampa emocional. Los estoicos entendían que la mente humana se divide en dos niveles: la reacción inmediata, impulsiva, visceral, y la respuesta estratégica, consciente, decidida. Y sabían que la diferencia entre ambas determina si pierdes o si te fortaleces. Cuando respondes desde la emoción, te transformas en alguien manipulable. La otra persona te maneja como si tirara de una cuerda invisible. Te enojas porque quiere que te enojes. Gritas porque quiere que grites. Te alteras porque eso alimenta su ataque. Pero cuando respondes desde la estrategia, dejas claro que tu mente no pertenece al agresor. Responder desde la estrategia significa esperar unos segundos antes de reaccionar. Significa respirar, observar, analizar. Significa separar lo que sientes de lo que decides hacer. Muchos ataques se evaporan solos cuando no les entregas energía emocional. Una persona agresiva lucha en vano contra alguien que no se deja provocar. Un manipulador pierde su poder cuando no obtiene la reacción que esperaba. Un provocador se queda sin aire cuando no puede mover tus emociones. Pero responder estratégicamente no significa ser pasivo. No significa dejar que te paisetín. Significa que actúas con claridad, no con impulsividad. A veces la estrategia es ignorar. A veces es poner un límite firme pero sereno. A veces es reflejar la agresión con una pregunta fría que desmonta el ataque. A veces es retirarte sin perder dignidad. A veces es responder de forma tan tranquila que la otra persona queda expuesta ante su propio comportamiento. El estoicismo nunca dijo, no sientas. Dijo, no dejes que lo que sientes decida por ti. Y esa es la clave. Cuando controlas tu respuesta, te controlas a ti mismo. Cuando no reaccionas impulsivamente, te vuelves impredecible para el agresor. Cuando no respondes con emoción, sino con intención, cambias completamente el terreno del conflicto. Porque al final, la mayoría de los ataques no quieren realmente destruirte. Quieren arrancarte un pedazo de control. Si no lo entregas, ya has ganado. 9. Domina el arte de retirarte cuando es necesario. Hay momentos en los que la respuesta más sabia no es un contraataque, ni una explicación, ni una defensa elaborada, sino simplemente retirarte, no por miedo, no por cobardía, sino por inteligencia emocional. Alejarte a tiempo es una habilidad que muy pocas personas desarrollan, porque el ego siempre quiere pelear, siempre quiere demostrar, siempre quiere tener la última palabra. Pero el sabio entiende que no todas las batallas merecen su energía, su tiempo o su paz interior. Retirarse no significa rendirse. Significa que eliges no participar en un juego que no te beneficia. Significa que ves claramente que, sin importar lo que digas o hagas,
La otra persona no está buscando soluciones, sino conflicto. Y en esos casos, tu presencia solo alimenta el fuego. Cuando te apartas, no solo recuperas el control, también cortas el suministro emocional que mantiene viva la agresión. La sociedad nos ha enseñado que retroceder es señal de debilidad, pero en realidad es una herramienta de autoconservación. Los estoicos sabían que la tranquilidad es un recurso limitado y que permitir que cualquier persona alterada, frustrada o resentida la robe es malgastarla. Una retirada estratégica es una declaración silenciosa de poder. Mi energía es mía, no la regalo a quien no sabe manejar la suya. Cuando te retiras, creas un silencio que revela muchas cosas. Muestra que tienes autocontrol. Muestra que no dependes de la aprobación del otro. Muestra que no necesitas validación para mantener tu propia seguridad interna. Ese tipo de actitud desarma. El agresor espera fuego y tú le das calma. Espera conflicto y tú le das ausencia. Espera un espectáculo emocional y tú eliges la dignidad. A veces, retirarte también te permite ver la situación desde fuera, con más claridad, sin la presión inmediata del ataque. Desde lejos entiendes mejor las intenciones del otro, tus propios límites y la dirección correcta de tus acciones. La distancia da perspectiva, y la perspectiva da sabiduría. Recuerda que no todas las batallas se ganan luchando. Algunas se ganan negándose a jugar. Algunas se ganan preservando tu tranquilidad. Algunas se ganan simplemente caminando hacia un lugar donde tu paz no sea negociable. Retirarte, cuando es necesario, no te hace menos fuerte, te hace dueño de ti mismo. Cuando alguien te ataca, la reacción inmediata suele ser defenderte, contraatacar o justificarse. Pero a lo largo de este recorrido, habrás visto que la verdadera fortaleza no está en la impulsividad, sino en la claridad interior. Cada punto que hemos explorado muestra una verdad esencial. No puedes controlar el comportamiento de los demás, pero sí puedes controlar la calidad de tu respuesta. Y esa diferencia es lo que separa a una mente reactiva de una mente soberana. Los estoicos entendieron que la vida está llena de provocaciones, malentendidos y personas que proyectan sus propios conflictos sobre otros. Pero también sabían que la paz no se mantiene a base de fuerza, sino a través de la autodisciplina emocional. Cuando eliges pausar, analizar, responder con calma, observar el origen del ataque, reafirmar tus límites y retirarte cuando es necesario, estás demostrando un dominio que muy poca gente posee. Estás mostrando que tu centro no depende del caos externo. Este truco psicológico estoico del que hablamos no es magia ni manipulación. Es un recordatorio de que tu poder no está en controlar lo que te hacen, sino en controlar cómo decides enfrentarlo. Ese espacio entre estímulo y respuesta es donde se encuentra tu libertad, tu carácter y tu crecimiento. Si lo trabajas, ningún ataque podrá derribarte, porque habrás construido un interior imperturbable. Así que la próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda lo aprendido. Aquían, respira, observan, comprende, decide y actúa desde la serenidad, no desde la herida. Cada agresión puede convertirse en un entrenamiento para fortalecer tu mente. Cada desafío puede ayudarte a pulir tu temple. Y cada vez que eliges la calma sobre el impulso, te acercas un poco más a la versión más firme, más consciente y más poderosa de ti mismo. Nada te hace más fuerte que aprender a mantener tu paz cuando otros pierden la suya. Esa es la verdadera victoria. Esa es la verdadera libertad. Esa es la esencia del espíritu estoico.